Una parte que nos queda esto. En estos días parece que habrá muchos movimientos a nivel del aparato estatal. El Consejo de la Magistratura va a revisar unos jueces que ya vencen. Creo que hoy es. Sí, creo que hoy van a conocer esto. Sí. Y yo cuando oigo esos cambios así de jueces, yo no pierdo la esperanza de que los nuevos jueces que entren sean gente que no respondan a intereses particulares, ni políticos ni económicos. Porque a veces la gente cree que solamente es cuando tú perteneces a un grupo político, que no vas a hacer tu función con equidad y con un apego a la verdad. No. A veces hay gente que responde a los intereses de grupos económicos específicos y a veces son peores, porque entonces la cuestión económica se impone muchas veces. De modo que la aspiración de tener órganos judiciales, jurisdiccionales, que tú puedas confiar a ciegas de que va a llegar allí, que si tú tienes la razón, tienes los argumentos, pues tú vas a tener ganancias de causa. Eso es una aspiración. Yo sé que estamos muy lejos de eso, pero hay que mantener eso, ¿sí? Porque bueno, el país no puede seguir que cada vez que entra un grupo de gobierno desplaza al otro. Ahora ha habido cierta estabilidad, porque incluso yo no pensaba que el presidente actual de la Suprema, ¿cómo se llama? Henry Molina. Y yo pensaba que por la forma en que fue designado, no la forma, la circunstancia en que fue designado, me refiero a que la ley establece la condición que no puede tener vínculos políticos. Y ese joven, un gran abogado y un gran funcionario ha sido, pero la realidad era que se quitó la gorra morada para ponerse la toga. Es decir, yo estoy hablando de un hombre, bueno, al día después de nombrarlo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina mandó una carta a su partido diciendo que ya no sería más. O sea, renunciando a su partido. Déjame decirte, Miguel, yo no condeno a los políticos. Por el hecho de que sean políticos, ya tienen que ser inmorales. No, sinceramente. Porque las sociedades están dirigidas por políticos. Y después de miles de años del mundo, se ha determinado que quienes eligen la dirección de los países son los políticos. Se ha caído en los partidos políticos. Antes era de que por prestancia, de los tiempos de Aristóteles y eso, que era la persona tenía que ser relevante en la sociedad para poder dirigir. Los nobles, la cosa. Después vino las monarquías, ¿entiendes? Pero finalmente se llegó ya en los sistemas democráticos a que sean los partidos los que elijan las dirigencias. Entonces, lo que uno tiene siempre que apostar es a la honestidad de los dirigentes políticos. Que los hay de toda clase, hay honestos y deshonestos. Aquí tenemos ejemplos buenos. Por ejemplo, mira, Milton Ray Guevara fue siempre un dirigente del PRD. Senador incluso. Senador del PRD, por Samaná, amigo de Peña Gómez. Por ese litoral siempre estuvo. Sí. Pero fíjate, cuando se creó el Consejo de la Magistratura, que lo creó el gobierno de Leonel Fernández, a quien escogen es a Milton Ray Guevara. Y Milton Ray Guevara hace un trabajo ejemplar ahí, sin parcialidad. Es decir, se quitó su traje de PRDista, de político, y se puso el traje de jurista. Hizo buen trabajo. Se pueden mencionar muchos otros ejemplos. Subero ahí en la Suprema Corte hizo un gran trabajo, y Subero era un dirigente reformista, muy ligado al Partido Reformista, e hizo un buen trabajo. Entonces, lo que hay que apostar es a la honorabilidad de la gente. En Estados Unidos, quien designa a los miembros de la Corte Suprema es el presidente. Sí. Pero cuando ellos se ponen el traje de la Corte Suprema, son honorables e imparciales. Ahora, ¿tú sabes qué ha faltado aquí? ¿Qué es lo que existe en Estados Unidos? De que ese cargo de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional sea de por vida. Inamovible, nada más que te muera que te pueden sustituir. ¿Tú sabes por qué? Porque ya cuando tú sabes que estás asegurado de por vida en una institución, tú no te vas a poner a loquear. No tiene por qué rendirle ya sumisión a nadie. Exacto, y tu futuro está ahí asegurado. Porque aquí la gente lo hace por eso, pensando que cuando yo para que lo reelijan o para que lo asciendan a otro cargo. Entonces aquí la Suprema es por ¿cuántos años? Por 6. Diferente
años. Hay que ratificarlo, creo que cada 4 años. Sí, cada 2 por años. diferentes periodos se eligen. Bueno, entonces esa reforma hay que hacerla, una segunda ola de reforma, adicional a la que se hizo en el 94, cuando la crisis aquella. Una reforma para hacerlo de por vida, te nombraron de por vida, ya tú eres juez de la Suprema. Si te mueres o si cometes también actos Y esa es otra de cosa, deshonestidad, claro. entonces viene un tribunal y te juzga. Sí. Entonces eso hace falta, porque a veces debajo de cualquier yagua vieja sale un tremendo lacrán. A veces tú ves una persona que está ahí en los partidos y cosas, y cuando lo ponen en una posición se comporta como con los intereses de la patria. Entonces lo que esperamos ahora, todo va a depender ahora en la selección de la Suprema del presidente Abinader, que es el que domina absolutamente el Consejo de la Magistratura. Claro. El PRM tiene mayoría y entonces el presidente es el líder del PRM, y la norma del presidente, hay que decirlo, no ha sido hacer primar el sectarismo cuando escoge los jueces. Se ha demostrado en las otras veces que se han escogido. Exacto, las otras altas cortes, como le llaman, no ha habido mayor objeción. No ha habido. Mira, incluso el Tribunal Superior Electoral, que es un órgano polémico por su naturaleza, sin embargo, yo no he habido ningún cuestionamiento sobre ellos. Ha habido poco cuestionamiento en ese aspecto. Y también a los que han escogido de la Tribunal Constitucional. El presidente del Constitucional, que se sustituyó a Rey Guevara, ha tenido un comportamiento más o menos ético, bien. O sea, entonces y la pureza total electoral, eso no existe, porque el ser humano tiene. Sí, claro, pero siempre debe ajustarse a las leyes, que ahí es que eso es lo que hay que reclamarle, que se ajuste siempre a la ley. Algo al principio, que siempre se ha creído, se ha dicho, que los políticos es lo peor y que todo lo malo se atribuye a los políticos, porque son políticos. Óyeme, a nivel de lo que ha sido la corrupción pública, la corrupción administrativa, a través del tiempo se ha demostrado algo que existía, pero que uno no sabía que existía. Que no hay corrupción pública cometida por funcionarios públicos que no haya tenido una contraparte privada. Claro. No, una contraparte privada. Y hay que ver, ¿qué tú prefieres? ¿Un político en un cargo de juez, por ejemplo, o uno que responda a los intereses de una empresa? Sí. De un grupo determinado, porque aquí hay grupos, pero claro, aquí hay bufetes de abogados que manejan jueces también. Claro que sí. Y entonces esos son sus intereses particulares. Esos son buenos. Claro. No, hay que ver porque yo pienso que todo radica en la persona que se escoja, no en lo que él pueda hacer anteriormente. Por eso la ley es clara. Si usted es escogido, usted tiene que renunciar a toda bandería política. Ahora yo creo que establece que un año antes debe hacerlo. Se establece que un año antes debe estar libre de cualquier simpatía política, porque nada más se ven las simpatías políticas, como te dije, pero no se ven las simpatías empresariales y de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil y de los bufetes de abogados. Pero ahora vi yo en la prensa ahí, no puedo mencionar ahora por necesidad, un comentario, incluso crítica, algunos criticándolo, diciendo que hay importantes funcionarios, empresarios, que ya están buscando, mirando por otro lado, por si acaso. No, claro. De modo que aquí son grupos de intereses. Los empresarios piden sus jueces. Claro. Yo necesito mi juez. Sí. Reclaman un juez. Lo que pasa es que si es don fulano, que lo defienda ahí adentro. Entonces muchas veces los que aspiran a jueces de eso, en vez de agarrarse de los partidos, se agarran de esas instituciones. Aquí hay instituciones que han tenido mayoría en esos órganos judiciales, en la Suprema, en el Tribunal Constitucional. No. Entidades de la sociedad civil. Y en organismos ya como por ejemplo, como la Seguridad Social, donde también hay una presencia fuertísima. Cuando tú ves que escogen una persona que nadie conoce, busca lo que está vinculado a algún grupo económico. Sí, porque el político de alguna manera se conoce públicamente. Sí, tiene nombre. Cargo, una cosa, pero si tú ves uno que no tiene nombre, ponte bronco. Sí. Hay que indagar y ese señor. ¿Qué pata puso ese huevo ahí? Sí, cuando tú vienes a ver, hay una carta de fulanito de estar recomendándolo. Sí. Y entonces después, eso actúan peor que los políticos, porque tú puedes ser de un partido y renegar de la línea de un partido. Fácilmente, tú lo puedes hacer.
Claro. Pero tú no vas a renegar de quien te ayudó. Ese fue que me puso. Es así, es así. Y él tiene un caso de una litis aquí laboral, espérate. No, es lo que te digo, que antes no creía que todo lo malo se debía de los políticos. ¿Entiendes? Y escasamente quizá algo bueno, pero no, se ha dado cuenta, señores. Mira, yo recuerdo, Miguel, cuando yo fui senador, el Senado era que elegía a los jueces. En esa época, 90, 90. Y los jueces solamente, y la Junta Electoral, Sí, la Cámara de Cuentas. En el caso Pues de los jueces, para la anécdota que te voy a hacer, entonces había un divorcio en curso en el país de personas notables, ¿verdad? No voy a decir los nombres. Un divorcio de verdad, un divorcio de una pareja. Divorcio de pareja. Okay. Y ese divorcio de pareja llevó el debate al Senado para escoger los jueces de primera instancia de aquí de la capital. ¿Cómo así? Bueno, porque había intereses ahí de dinero. Tú sabes que los divorcios... Bueno, hay que partirlos bien. ¿no? Los divorcios implican intereses y había mucho dinero envuelto. Y ese interés llegó a la sala donde se estaban escogiendo los jueces del Tribunal de Primera Instancia de la capital. Son que van a dividir ahorita. No, para que tú veas, pero eso no son intereses políticos, son intereses particulares que llegan ahí a la escogencia de esos jueces. Pero le cargan el dado nada más a la política. Que no se pueden elegir políticos. Pero sí se pueden elegir representantes de esos sectores. Sí. No, así. Lo que pasa es que, como te digo, antes... Por ejemplo, y aquí ha habido gente con sotana que le interesa siempre tener sus jueces. Tienen sus jueces, claro. Ha habido. Y empresarios. Sí. Yo conozco uno que, está todavía en la Suprema. Mira, Héctor. Eso yo creo que ya... Yo digo que uno de los méritos que tiene el proceso de lucha contra la corrupción y sometimiento y eso, que comenzó este gobierno, desde que inició, con doña Miriam Germán. Sí. Yo digo que una de las cosas buenas que tiene este proceso es que por lo menos ha sacado a flote, ha evidenciado, ha sacado a lo público nombres sonoros de grandes, ¿verdad? De grupos de poder económico, que uno lo veía como algo intocable. Y no es que le ha pasado nada, ni le va a pasar. Pero solo eso que se mencione, que ya su empresa no puede participar, por ejemplo, en una licitación pública. Sí, claro. Ya eso se avanza, porque antes eso era, eso es intocable. No, eso es de un fulano. Se ha ido avanzando, indiscutiblemente. Yo creo que sí. Yo recuerdo en los tiempos de Balaguer, el presidente de la Suprema fue siempre Contín Aybar. Contín Aybar. Néstor Contín Aybar. Néstor Contín Aybar era un abogado que venía de la época de Trujillo. Y siempre estuvo ligado a los sectores conservadores, al balaguerismo incluso. Pero Néstor Contín Aybar fue un gran juez. Un juez que ha pegado siempre a la ética de juez. Esos son de los nombres que es respetable que todavía hoy. Naturalmente, déjame decirte, la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal penal, porque ahora está la apelación de lo constitucional en el Tribunal Constitucional, es el máximo tribunal penal. No solamente es un órgano de justicia, también es un órgano de regulación de la vida nacional. En el ámbito, sí. Cuando se presentan cosas de Estado de mucho peso, tú no puedes actuar ni que como un loquito ahí arriba, ¿no? ¿Entiendes? Tú tienes que sopesar la estabilidad del país. Claro. En casos que son pesados. Entonces ahí el juez también tiene la ponderación de evitar que haya una conmoción social en muchos casos que se ha dado aquí. Aquí se han dado muchos casos en que ha estado en juego la propia democracia dominicana, el equilibrio de poderes y la democracia. Por ejemplo, si tú tienes un caso aquí hubo que poner en la Constitución de la República que los presidentes no pueden ser juzgados mientras están en el ejercicio de sus funciones. Porque se dio caso de destitución de presidente. ¿Tú no te recuerdas aquellos tiempos de Báez? Que aquella expresión que es muy fácil pasar del solio presidencial al banquillo de la justicia. Sí. Porque se destituían presidentes por querellas particulares judiciales. El lawfare, como dicen ahora. Pero el lawfare que están hablando de que se juzgan son los expresidentes. Por ejemplo, en los lugares donde no está esa cláusula, que los presidentes no se pueden jugar en ejercicio, han quitado presidentes. En Perú quitan los presidentes cada cierto tiempo. Se nos acabó el Pero tiempo. Aquí no, porque aquí hemos sido sabios en ese aspecto. Que no significa que los expresidentes no se tocan. Los ex sí,
Pero No, mientras se ha están en propagado. ejercicio no se pueden tocar porque Sí. eso amenaza la estabilidad. El tiempo se nos acabó, señores. Será hasta mañana, si Dios quiere. Buen resto del día.